Gobierno y de Gestión Pública, tenemos el agrado de darles la bienvenida. Hemos tenido la iniciativa de organizar esta conferencia para el análisis de una obra trascendental para la ciencia política. Desde el exilio, en la finca de San Andrea, en el Vergacho, el 10 de diciembre de 1513, hace ya 500 años, Nicolás Maquiavelo envía a su gran amigo Francisco de Vettori una de las cartas más hermosas de la historiografía italiana. Aquí, Maquiavelo cuenta que ha ido notando todo lo que ha observado y todo lo que ha vivido, y con ello ha compuesto un opúsculo llamado El Príncipe. Este es un prontuario de las cosas como son, de cómo funciona el mundo del gobierno de los hombres, con ejemplos irrefutables y personajes inolvidables que ilustran la realidad tal y como es. Maquiavelo hace historia, Maquiavelo hace política, Maquiavelo, sobre todo, hace ciencia. Y por ello, en distintas partes del mundo y en distintas universidades y facultades de ciencia política y de gestión pública, se conmemoran los 500 años acerca de la primera noticia de El Príncipe. Para conversar de ello, han accedido a nuestra invitación y nos acompaña, como ustedes pueden ver, un selecto panel académico a quienes agradecemos haber accedido a nuestra invitación. El director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, el doctor Alan García Pérez, nuestro profesor y destacado intelectual peruano, el doctor Hugo Neira Sabanés, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y periodista, el doctor Carlos Meléndez Guerrero, y el abogado y periodista especializado en opinión pública, el doctor Ricardo Vázquez Kunze, con quienes dejo para que conversemos y aprendamos de ellos y de sus experiencias acerca de esta maravillosa obra de Nicolás Maquiavelo. Presidente. Señoras y señores, asistentes a esta reunión, distinguidos miembros del panel y del análisis, con toda unción y respeto, conmemoramos esta noche 500 años de la escritura y redacción del célebre texto conocido como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y lo hacemos rindiendo homenaje a este autor extraordinario y al mismo tiempo llamando al mundo a terminar con la caricatura que se ha hecho de este científico social, creador seguramente de la ciencia política moderna. Por largos años se ha mencionado lo maquiavélico como el arte de la maldad, de la ruindad, de la destrucción, del aprovechamiento de la debilidad del adversario para afirmar el poder personal, para convertir la debilidad del otro en el triunfo de la ambición. Nada de esto es cierto. Por largo tiempo se ha repetido que Maquiavelo habría dicho el fin justifica los medios. En ninguna parte de su obra eso aparece y está claro que jamás lo dijo. Y como alguna vez Carlos Marx, al terminar sus días, escribió: yo no soy marxista, Maquiavelo podría decir, después de 5 siglos de desfiguración de su memoria y su mensaje, yo no soy maquiavélico. Y esto es lo que queremos esta noche decir, por lo menos en lo que a mí toca, para rescatar el verdadero mensaje científico e histórico de Nicolás Maquiavelo. La política es a la vez un proceso y un sistema para adoptar decisiones colectivas que obliguen a todos los componentes de un sistema social. Eso es la política. Y la política es, por consiguiente, un tema, un espacio conflictual de diversas opciones o posibilidades que habrán de convertirse en direcciones de pensamiento social. Durante muchos siglos, este campo
el de las decisiones y el sistema por el cual se toman las decisiones, ha querido desligarse de otras áreas, de otros temas del pensamiento. Desligarse, en primer lugar, del providencialismo. Todo lo que ocurre no es más que el desenvolvimiento de la voluntad de Dios y de sus misterios. Desligarse del economicismo. Todas las decisiones que se toman son producto de los intereses económicos y del conflicto de las clases sociales. Desligarse también seguramente del individualismo absoluto, que no surgió solamente con Friedrich von Hayek, sino mucho antes, comprendiendo que la política es un sistema conflictual, heterogéneo, donde actúan intereses, donde actúan sustratos psicológicos y al mismo tiempo instituciones y grupos sociales, pero que tiene que ser interpretado como distinto al tema ético, al tema filosófico, al desenvolvimiento de los conflictos y los intercambios económicos y a la propia voluntad de Dios o a la tradición de las sociedades que a veces sustituye a Dios. La política tiene un campo específico. Eso es lo que Maquiavelo nos muestra y ese es su inmenso mensaje. La política es relativamente un tema independiente de otros aspectos de la vida social y tiene sus propias normas de desarrollo, como los modernos maquiavélicos, hablo de los elitistas como Pareto y Mosca, demuestran al comprobar que son los conflictos de los grupos de diferente extracción los que generan muchas veces los conflictos y las decisiones sociales. Entonces, el gran objetivo de Maquiavelo es recuperar un espacio propio y específico, un espacio científico para analizar la vida de las decisiones sociales colectivas. Aristóteles lo había hecho en su texto, diré, inmarcesible y extraordinario de la política, pero siempre intermediado por los conceptos éticos que tanto preocuparon a los griegos. Y cuando declinó Aristóteles en pro de San Agustín en el pensamiento occidental, la ciudad de Dios, la voluntad de Dios, los juicios a priori, los valores que Dios entraña, sustituyeron a la política. Lo que intenta Maquiavelo es rescatarnos de la ciudad de Dios para entender qué es un hecho político y qué puede ser el objetivo de la ciencia del poder. Y aquí se propone entonces, diré por primera vez, con claridad, con nitidez, un análisis positivista, un análisis objetivo de los conflictos y procesos por los cuales tomamos decisiones colectivas y obligatorias. La política, independientemente de los conceptos éticos con los que San Agustín, entre otros, impregnó todo tipo de acción humana. Esto es lo fundamental. Hay un espacio científico para estudiar la política en sí misma, desprendiéndola de otras influencias. ¿Qué es la política? Responderemos entonces, es el arte de adquirir, de mantener o conservar y de ejercer el poder. Y todo lo que tenga que ver con estos objetivos de manera eficaz es buena política. Allí entonces los críticos y deformadores de Maquiavelo dicen, esa es la debilidad ética de Maquiavelo. Sin embargo, respondo a eso diciendo que en el discurso sobre la primera década de Tito Livio, por ejemplo, Maquiavelo se declara demócrata. Ataca y condena las tiranías, los absolutismos, y se considera un demócrata, partidario de la República.
Por consiguiente, el Maquiavelo que nos han presentado como consejero oculto, tan parecido a algunos modernos personajes hoy en prisión, no tiene nada que ver con la realidad del Maquiavelo que se estudia científicamente. Naturalmente, él propone para su tiempo, para su modelo cultural, algunos instrumentos de acción que son los que nos parecen monstruosos y dramáticos. La fuerza, el instinto, el temor, son instrumentos políticos que hoy día nos parecen atroces. Como nos parece atroz también la guillotina de la Revolución Francesa, como nos parece atroz la invasión de Gengis Khan al mundo asiático, pero todo eso forma parte de un modelo cultural y de un momentum diferente al que nosotros vivimos. Lo importante es que él está destacando un hecho objetivo, estudiable y además comprensible por sus motivaciones y por su eficacia. Adquirir, mantener y ejercer el poder de manera eficaz. ¿Cuál es el objetivo de ese poder? Depende de cada uno. Para Maquiavelo es la república, y lo dice textualmente. Para nosotros modernamente es la gobernabilidad, la paz, la concertación, la libertad, la igualdad, todo lo que nos ha dado la vida moderna de los derechos humanos. De acuerdo, pero comprender cuál es el campo objetivo, positivista en el buen sentido de la palabra, científico. El hecho del poder es lo que Maquiavelo nos ha dejado. Para su mundo, para su tiempo, que es un tiempo de desorden político, bellísimo para la historia de la política como ciencia. Italia del siglo XVI. Suerte de reproducción o reinvención de la Grecia de 5 siglos antes de Cristo, con 3 potencias luchando sobre un pequeño territorio, con 5 estados en conflicto dentro de ese pequeño territorio, con un sinnúmero de ciudades independientes a pesar de esos 5 estados, y con 3 papas con poder espiritual sucesivamente, desde el gran Alejandro VI hasta Julio II de la Rovere. Todo eso forma un conflicto de intereses y de lucha permanente en el cual el estudio de Maquiavelo va proponiendo un conjunto de acciones para la eficacia del poder, sin perder de vista, sin embargo, que él es un demócrata, según su confesión propia, en sus textos, pero además que él tiene un objetivo superior. Todo esto vale para hacer la unidad de Italia. España se ha unificado. Francia, con Francisco I, se ha unificado. Italia se mantiene bajo la influencia, repito, de 3 potencias, de 5 reinos, de un sinnúmero de ciudades independientes y de papas con poder espiritual, tan guerreros como los conductores de las ciudades independientes. Y entonces, ante este mal que ocasiona tantos daños, estos bárbaros, como él llama, en El Príncipe, Maquiavelo propone a Lorenzo II, el nieto del magnífico Lorenzo de Medici, tomar el poder para hacer la unidad, que es la paz, que es la seguridad de la libertad y de la propiedad para los ciudadanos. Entonces, contra todo lo que se dice, Maquiavelo tiene un objetivo de largo plazo y un objetivo altruista e histórico. Y es además un republicano. Considerando todo esto, ¿qué rescatamos hoy de Nicolás Maquiavelo? Primero, lo eficaz de haber identificado científicamente que la política tiene un objeto de estudio. El poder, el ejercerlo, el mantenerlo de manera eficaz. Con nuestros instrumentos de hoy, que no son el temor, preferible ser temido que ser clemente, dice Maquiavelo. Preferible hacer todo el daño posible de una vez y lo bueno poco a poco. Y si quieres gozar de una provincia, la mejor manera de hacerlo es arruinándola completamente. Todo eso suena
terrible y afín a la versión caricaturesca de Maquiavelo, pero son los instrumentos de su tiempo. Hoy nosotros diríamos, el príncipe moderno, es decir, el que hace política, tiene que saber interpretar, anticipar, tiene que saber expresar las vicisitudes y los conflictos sociales, tiene que saber integrar su sociedad, tiene que saber motivar a los integrantes y componentes de la sociedad hacia objetivos de libertad, de igualdad, de participación. Pero queda vigente que en 1513, después de largos siglos de oscurantismo, se recuperó el concepto de la política como un hecho a estudiar, así como se hubo de descubrir la circunferencia de la Tierra y confirmarla mediante el descubrimiento de América y descubrir dentro del cuerpo humano las nuevas fuentes de la medicina y de la biología. Aún los grandes pintores y escultores y retratistas como Leonardo da Vinci, que tuvo largas conversaciones con Maquiavelo, hay que recordarlo. Así como se descubrió todo eso, él descubrió la ciencia del poder, específica, diferente a la ciencia de la filosofía o de la ética o de la providencia divina. Este es el valor inmenso de Maquiavelo, el haberle dado a la política, hasta entonces, obra secreta de Dios o conflicto interminable de apetito, un sentido científico que además permite relanzar y reformular con nuevos objetivos, ciertamente, el trabajo de este hombre extraordinario. Lo que he querido hacer en estas breves palabras es destacar al verdadero Maquiavelo detrás de la caricatura que fácilmente se hace de él. Muchas gracias. Ahora tenemos las palabras del doctor Carlos Meléndez. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a compartir algunos apuntes, algunos comentarios, algunas reacciones a la enésima relectura de El Príncipe. Yo soy académico, enseño los cursos de metodología, hago política comparada. Entonces me puse a pensar que quizás Maquiavelo, no quizás, con toda certidumbre, es uno de los mejores comparativistas. Quiero aproximarme a Maquiavelo no solamente como fundador de la ciencia del poder, como lo dijo el doctor García, sino al Maquiavelo como científico comparativista. Y para ser comparativista, primero tiene que ser científico. Para poder comparar, primero tiene una premisa metodológica. Y la premisa metodológica que propone Maquiavelo es la política como un objeto de estudio autónomo. Ya se dijo esto. Si uno lee El Príncipe, desde este punto de vista, de esta perspectiva que yo quiero compartir con ustedes, uno va a encontrar que Maquiavelo describe reinos, describe la política en diversas, no solamente contemporáneas a su época, sino previa a su época. Maquiavelo compara, Maquiavelo construye tipologías, habla de diferentes tipos de príncipes, diferentes tipos de milicias, por ejemplo. Maquiavelo predice, al dar consejos, lo que está diciendo es cómo va a funcionar la política en escenarios futuros. Y entonces, los elementos, ¿qué es la ciencia finalmente? Sino la suma de estos elementos, de la descripción, de la comparación, de la creación de tipologías y de la predicción. Esa sistematización empírica de la realidad política es lo que hace que Maquiavelo sea un científico. Esa es la premisa metodológica que tiene Maquiavelo. Y el científico, pues, es cínico a su modo. Por eso de ahí viene, creo yo, esta malinterpretación del término perverso de Maquiavelo con esa connotación peyorativa. Porque finalmente el científico tiene que describir objetivamente
los instrumentos, sobre todo las leyes de la política en ese contexto. Por lo tanto, una cosa es describir con cinismo, pero un cinismo científico, no un cinismo ético, un cinismo científico. Y por lo tanto es muy fácil tergiversar los objetivos reales de la práctica del análisis político. Maquiavelo en El Príncipe nos da leyes y sus consejos son finalmente leyes propositivas y el conjunto de las leyes son finalmente una teoría. Y las buenas teorías viajan en el espacio y viajan en el tiempo. Las buenas teorías se aplican en diferentes contextos, ya sean históricos o en diferentes contextos geográficos. Voy a hablar de 3 elementos de la teoría de Maquiavelo en el Príncipe. Quizás lo voy a traducir a el lenguaje politológico contemporáneo. El doctor García ya dijo que finalmente él hablaba de instrumentos de su tiempo. Ok, ¿cómo traducimos esto a los instrumentos de nuestro tiempo? Maquiavelo, cuando habla de la relación, uno de los temas importantes en El Príncipe es la relación entre gobernante y pueblo, entre gobernante y gobernados. Maquiavelo lo que finalmente está hablando es de un tema de representación política. Maquiavelo está hablando de el accountability, lo que O'Donnell desarrolla como que una relación de representación se basa en una relación de rendición de cuentas entre gobernantes y electores y entre gobernantes entre iguales, es una relación de accountability horizontal y accountability vertical. El primero que habla de accountability como la esencia de la representación política es Maquiavelo. Claro, todavía la política no estaba contaminada por los anglicismos de la ciencia política norteamericana, pero finalmente Maquiavelo está hablando de qué es más importante, la relación de un gobernante entre iguales o la relación de un gobernante con su pueblo. Además, él dice el pueblo como amigo, el pueblo como soporte, dice. El pueblo como... Maquiavelo no usa la palabra representación, pero utiliza una palabra que en su época debería significar eso, que era satisfacción. Finalmente, ¿qué es la representación política? Si es que los ciudadanos o los gobernados se sienten satisfechos con sus gobernantes. Página 85 del ejemplar que tengo yo, comentado por Napoleón Bonaparte, además. Solo diré que un príncipe tiene que tener al pueblo de su parte. De lo contrario, no tendrá salvación en los momentos de peligro. Es decir, esta relación del poder como el cumplimiento de una función de representación política. Pero Maquiavelo no se queda en esta relación de accountability horizontal y accountability vertical. Maquiavelo va un poco más, porque la política finalmente tiene que llegar a conquistar las mentes y los corazones de las personas. La política no solamente es un juego de ajedrez. La política también tiene que ver con sentimientos, la política tiene que ver con reacciones, con reflejos primarios. Maquiavelo en este caso no solamente se pinta de un O'Donnell, por decirlo en términos de accountability, sino llega a los fundamentos de la psicología política a nivel individual. Cuando habla de, página 123 del ejemplar que tengo, que es más seguro ser temido que ser amado, finalmente él está hablando de las bases individuales de este accountability, es decir, esta rendición de cuentas entre gobernado y gobernante, te lo está narrando a nivel individual, te está hablando de la psicología de la accountability a nivel del individuo. No solamente se queda en la relación del juego de poder, sino en lo que implica en la psicología individual el accountability finalmente. El accountability es uno de los temas de la ciencia política contemporánea y es uno de los temas que lo encontramos en El Príncipe. El segundo elemento que quiero traer a colación a partir de esta relectura, Maquiavelo habla de milicias, porque en su época no había partidos. El partido como una institución no existía todavía. El partido es parte de la política moderna, la política contemporánea.
No sabemos si en el futuro van a haber partidos políticos, continuarán siendo los vehículos de representación política. Maquiavelo habla de milicias. Pero al momento de distinguir milicias, él distingue milicias constituidas por dos tipos de personas. Por los mercenarios, milicias de mercenarios, milicias como ejércitos de soporte y de instrumento de constitución del poder, conformada por mercenarios, o milicias propias, milicias de súbditos, de ciudadanos o de favoritos, como se decía en la época. ¿Cómo describe, por ejemplo, las milicias de los mercenarios? Si uno funda su Estado sobre milicias mercenarias, nunca sentirá ni firme ni seguro, porque están desunidas, son ambiciosas y carecen de disciplina y de fidelidad hacia su señor. Son valientes frente a los amigos y cobardes frente al enemigo. No tiene temor ante Dios ni lealtad ante los hombres. Está hablando de cuál es tu equipo político, cuál es el equipo político que te acompaña, cuál es el equipo político que forma parte de tu entorno con el cual vas a ejercer poder. Estás hablando de milicias, de mercenarios, cuyo único objetivo de coalición es circunstancial, o estás hablando de la milicia, del equipo de apoyo de poder que él espera, que es esta milicia de súbditos, de ciudadanos, de favoritos, donde no solamente es la ambición lo que une, sino une una identificación con el gobernante. Quizás traduciendo como instrumento de su tiempo, estas milicias ahora serían lo que nosotros llamamos, lo que hemos llamado en el siglo XX, partidos políticos, los equipos, los ejércitos de apoyo político. ¿Y cuánta es la literatura que se ha escrito sobre partidos políticos? Por lo tanto, Maquiavelo no solamente habla de accountability como base de la representación, y solamente tampoco habla de lo que es un partido político como equipo de poder, sino también, que este es otro tema que voy a hablar, que voy a tocar, el tercer elemento que quiero subrayar. Maquiavelo también habla de algo que está en la boca de todos los peruanos hoy en día, que es de la reforma. Maquiavelo habla de reformas políticas. Página 63. Esto es como una Biblia casi. Hay que considerar que no existe trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos. Porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban del ordenamiento antiguo y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarán del nuevo. Mantener el status quo es mucho más sencillo, y una reforma, precisamente una reforma política, lo que quiere hacer es cambiar ese status quo por uno nuevo, pero en esa nueva situación los que defienden los intereses de un escenario incierto son muy debilitados en comparación con los defensores. Son tímidos, los defensores de una reforma siempre van a ser tímidos, mientras que los defensores del status quo van a ser tercos, constantes en sus convicciones. Solamente he tratado estos tres puntos para notar cómo esta suerte de ciencia convertida en sentido común de la política ha sido la matriz a partir de la cual se han desarrollado vertientes distintas de subtemas de análisis de la ciencia política, como puede ser el accountability, como pueden ser los partidos políticos, como pueden ser las reformas políticas. Estamos hablando de una matriz a partir de la cual se va a desarrollar literaturas especializadas que adquieren nombres y connotaciones distintas, pero que surgen de este manual, de este conglomerado ordenado, articulado, científico de leyes que se vuelve sentido común. Pero para finalizar, y esto lo mencionaba al inicio, las buenas teorías viajan. Las buenas teorías viajan en el tiempo. Y entonces, ¿qué mejor que reflexionar
sobre la situación peruana contemporánea a partir de algunos de estos fundamentos propuestos por Maquiavelo. Ojo que estamos hablando, Maquiavelo escribe El Príncipe hablando de un contexto, el presidente García ya lo mencionó, de desorden. Un contexto donde habían reyesuelos, donde la política no estaba institucionalizada, donde la informalidad política estaba a la orden del día, donde las ideologías no existían como patrones de cohesión política. Yo digo que otro escenario más semejante al que se puede describir una política sin partidos como la política peruana. Una política en que los poderes locales fungen de reyesuelos, en que no existe una institucionalización o que es muy debilitada. Un escenario tan precario, tan poco institucionalizado como el escenario peruano actual puede servir de un buen caso de aplicación de los fundamentos de Maquiavelo. Pero además es importante traer a colación la aplicación de estos temas propuestos por el Príncipe, porque en situaciones de desorden, en situaciones de caos, en situaciones donde la política no está institucionalizada, son precisamente los contextos más adecuados para la creación y para la puesta en práctica y el ajuste de estas leyes de la ciencia política. ¿Qué mejor que pensar el alcance y las limitaciones de las leyes del Príncipe en contextos tan complejos y tan retadores como las democracias desinstitucionalizadas, como es el caso peruano? Cuando yo he hecho trabajo de campo por el país, recuerdo desde el 98 vengo haciendo yo trabajo de campo, entrevistas a políticos. Desde el 98 en adelante no he dejado más hacer otra cosa que entrevistar a políticos de diferentes envergaduras. El primero que se dio cuenta que yo era un limeño que estudiaba en la universidad, era un tipo que yo recuerdo que se llama Carlomagno, se pide Bardales. Carlomagno Bardales, era un tipo en Tarapoto, que había sido senderista, y después de haber sido senderista fue arrepentido durante los 90s y pasó a engrosar las filas de un movimiento fujimorista. Luego de haber sido senderista fue fujimorista, y luego de haber sido fujimorista fue un dirigente independiente, y era en ese entonces, el año aproximadamente de 2004, era gerente municipal de una municipalidad provincial en San Martín. Y él me decía, oye, tú que eres universitario, quiero hablar contigo sobre el siguiente autor. ¿Sobre quién? Sobre Maquiavelo. Tenía El Príncipe subrayado. Así como a él, yo encontré a muchas diferentes personas, dirigentes, en el BRAE, en ILABE. No saben la cantidad de personas, de políticos locales, que yo encontré con los libros de Maquiavelo bajo el brazo. Porque veían en Maquiavelo algo así como, ese es el poder de la ciencia. Cuando la ciencia se vuelve sentido común, es porque efectivamente la ciencia ha logrado penetrar y ha logrado ser la mercancía la cual transmite el poder. Entonces, uno entiende que en estas políticas locales, estos políticos locales, tratando de discutir Maquiavelo, tratando de aplicar Maquiavelo a sus realidades locales, uno puede ver la universalidad de las leyes, de los fundamentos, de las propuestas de este autor. Para finalizar, solamente me cabe agregar que los fundamentos de la ciencia política surgen de las reflexiones de Maquiavelo en El Príncipe. La perspectiva que yo he tratado, de la lectura que yo suelo darle al Príncipe, es una lectura del académico, del politólogo profesional,
del que está buscando las leyes, del que está buscando la articulación del comportamiento político. Pero que, y recordemos esto, no hay que leer a Maquiavelo, creo yo, solamente como un manual. Creo que las lecturas de manuales tienen un alcance bastante limitado, sino la lectura de Maquiavelo tiene que ser una lectura también científica. Yo sé que estoy hablando a un público básicamente político, pero también estoy hablando a un público que quiere una reflexión académica y una reflexión intelectual sobre Maquiavelo. La lectura de Maquiavelo no solamente debe ser una lectura de algo así, de pasos y enseñanzas para tener éxito en la política, sino también la lectura de Maquiavelo debe llevarnos a reflexionar académicamente sobre la lógica de la política. Los académicos, los politólogos solemos pensar y hablar en variables, en regresiones y en correlaciones, pero finalmente lo que está detrás es una articulación de objetos políticos, de la política como un espacio no solamente autónomo, sino una política también científica. Maquiavelo no solamente es útil para el actor político, para el político local de Tarapoto en este caso, sino también para los intelectuales que están tratando de analizar cotidianamente cómo funciona la política en un escenario tan distante, pero a la vez tan similar a lo que fue la Florencia de la que escribía Maquiavelo hace 500 años. Muchas gracias. El gusto de presentar a nuestro querido profesor, el doctor Hugo Neira. Buenas noches a todos. Señor director, querido amigo, doctor Alan García, amigos de la mesa, todos ustedes. Primero, antes de todo, muchas gracias por la invitación, porque ha sido una iniciativa de los estudiantes para un ejercicio de orden académico y reflexivo, y me alegro mucho encontrarme con Carlos Meléndez, porque alguna vez nos hemos visto en ILAVE, cuando en un momento yo también hacía algunos trabajos de campo, ¿no? Les recomiendo que lean el trabajo de Iván de Gregori y de Carlos Meléndez sobre los brokers, los intermediarios políticos que expresan a los 159 movimientos regionales que hay en el Perú, que son más que los 17 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional. Es una alegría estar juntos y simplemente quiero recuperar dos elementos de las dos exposiciones anteriores que me preceden, porque esto es pues una reunión, una conversación, es una clase. Las grandes líneas marcadas por el doctor García, sí, absolutamente estoy de acuerdo. Y claro está, Maquiavelo no fue maquiavelista, ¿no? Se puede disertar hasta el día de mañana sobre sus admiradores y detractores, y entre los detractores estuvieron los jesuitas. En realidad la Iglesia nunca le perdonó la ruptura, de la cual tendré tiempo de explicarme, que introdujo en el conocimiento de la vida política. Pero los jesuitas, maestros en estas artes, lo prohibieron, pero ellos lo leían muy bien. Entonces, Maquiavelo tuvo entre los más profundos reaccionarios sus enemigos, y no hubo movimiento revolucionario de los jacobinos para adelante que lo alabaran, porque lo vieron siempre por hombre que amaba el popolo, la figura de la multitud, que está dibujada en el primer libro, en el opúsculo, como tú bien has dicho, Úrsula, más bien es más claro en el segundo, del cual me voy a referir. En este introito rápido, pensando en los 20 minutos de una ponencia, pues se ha hecho bien en que estemos presentes en el mundo del conocimiento, porque en efecto se está festejando en todas partes este libro tan importante, tanto como lo fue Aristóteles y quizá como lo es Rousseau, y no sabemos si Marx, porque todavía no cumplió los 5 siglos, a ver si queda algo de… porque el desgaste es muy rápido en cuanto al manifiesto, ¿no? Y me parece bien porque nos saca un poco nuestras penas inmediatas y vemos lo más importante, lo esencial, que es qué es el hombre, qué es el poder, qué es la política, por un libro admirable.
Yo te acostumbro en mis clases a hacer una pregunta. Estoy en mi mala formación francesa, siempre creemos que hay un problema y esa pregunta, me parece, la voy a hacer, aunque no sea una clase, no es una clase reducidísima. ¿Por qué todos, absolutamente todos en el planeta, leemos a Maquiavelo 5 siglos después? Y tenemos tiempo de resolver el tema, porque, como sabemos, El Príncipe comenzó a ser escrito en 1513, se supone que terminó en 1519 cuando lo presentó, en el transcurso se detuvo y escribió este libro sobre el cual me voy a dedicar un poco más, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es el libro más interesante porque es el libro, en efecto, doctor García, del republicano Maquiavelo. Y tú también has hecho, Carlos, una cita que viene del discurso. Y a él no se le editó nunca en vida. Sus libros aparecieron escritos en 1532, pero circulaban los pergaminos, las cartas que equivalían a hoy día al Twitter. O sea que Maquiavelo inundó su tiempo con sus explicaciones. ¿Qué es lo que sorprende a Maquiavelo? En primer lugar, el realismo. El ver las cosas como son, el conflicto. La política es un conflicto. De manera que, como es una ponencia, y ya tengo algunos minutos, voy a diseñar rápidamente algo sobre El Príncipe y quién es Maquiavelo para tratar de mi contribución modesta a este coloquio de la lectura y la reducción del discurso sobre la primera década de Tito Livio a unos cuantos elementos. ¿Quién es Maquiavelo? Maquiavelo es un ciudadano florentino. ¿Y qué es Florencia? Una república autónoma manejada por una amplia oligarquía. Había caído en manos de una familia, una suerte de protectores, que eran los Médicis, y Maquiavelo es llamado a asumir un rol importante en 1494, o sea, es contemporáneo, un hombre del Renacimiento, ¿no es cierto?, del descubrimiento de América, cuando la familia Médicis es echada por la República y toma el poder Soderini. Soderini es el político importante, el gonfalonero, se llama así, al que lleva la bandera de Florencia en una disputa en esa Italia, como ha dicho el doctor García, llena de diversas repúblicas que se enfrentan, más las ambiciones de España, que posee el sur, más Alemania, que era ya un imperio, y Francia, que era un reino consolidado. Y en esas condiciones no evitemos de pensar en el Vaticano, no el Vaticano, los estados pontificios, que eran estados con territorios y fuerzas militares, además de las espirituales. Ya veremos cómo para Maquiavelo esto era muy grave. ¿Qué es con lo cual irrumpe él? Irrumpe con un opúsculo, has dicho, en efecto, un libro pequeño, en la que en ningún momento, me complace la vanidad del profesor decir algo que no he encontrado en los textos, ni lo he escuchado en esta ilustre mesa, jamás hace una cita de un gran pensador religioso, San Agustín, Santo Tomás, de nadie de ellos, y todas son referencias a Roma y al pensamiento romano, que era el pensamiento ejemplar por la virtud, otro concepto. Y entonces, este personaje que es Soderini llama a este oscuro personaje que es Maquiavelo, debe haber sido muy inteligente, a darle un cargo que equivalía a tener algo así como 3 ministerios el día de hoy: Ministerio del Interior, Ministerio de la Guerra y Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, doctor García? Usted nunca ha confiado tales funciones a un solo individuo, ¿no? Y debe usted hacerlo porque es complicadísimo el mundo moderno. Pues Maquiavelo hacía todo esto y lo que estoy tratando de decir es cómo aprendió a ser Maquiavelo. Florencia, los 10 que mandaban le confiaban misiones diplomáticas. Se construyó como un médico por la observación y la experimentación, viajando y haciendo observación de otros reinos, como era Roma,
cómo era Alemania, él admiró las milicias que ha señalado Carlos, que eran milicias pagadas por el Estado y ya no eran mercenarios, eso era una gran ventaja. Y ahí se fue formando y jamás se escribió, porque una de sus virtudes fue la prudencia y la lealtad, que pocas veces se dice, porque él no podía escribir lo que después escribió, porque él escribió sus libros en el exilio. En el año 1512 regresan los Médicis y él es expulsado y sufre el exilio como lo sufren todos los seres humanos. Es muy doloso como lo sufrió el Dante. ¿Qué chocó en Maquiavelo? Este realismo de vernos a todos los seres humanos, pido disculpas por lo que voy a leer, tal como nos vio introduciendo este elemento que 1500 años de clerecía había callado. Todos los libros que se escribieron antes eran para hacer al hombre mejor. Esta cosita de querer cambiar siempre a los hombres, el hombre mejor, el hombre nuevo. No, Maquiavelo vio el hombre como es. Dijo, porque la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, hipócritas, cobardes ante el peligro y codiciosos. La pregunta es, ¿merecen ser esclavos de la tiranía o de lo que fuera? No. Pese a esto, hay que salvarlo. Claro está, es el capítulo 17 del Príncipe, que es mejor ser amado o ser temido. Dice, bueno, sería mejor las dos cosas, pero si hay que elegir, mejor es ser temido. Me voy anticipando, esto regresa en el discurso de las décadas, donde hay una pequeña mejora. No sé si el año 14 o 15 el exilio lo había ablandado un poco, porque dice, rarísima vez los hombres son completamente buenos ni completamente malos. Estoy diciendo, amigos, que Maquiavelo inicia la política por la observación de los seres humanos, tal como son. Y desde el Príncipe, él propone ya una visión de qué es política. En primer lugar, la política no puede ser una ciencia exacta, pese a que los norteamericanos creen que con un poco de estadística se consigue eso. No, porque los seres humanos somos imprevisibles y en consecuencia no se puede prever los comportamientos. Se inicia una ciencia de los comportamientos. En segundo lugar, la política no es un lecho de rosas, no es el reino de la felicidad, es todo lo contrario. Y estamos en esta mesa con un presidente que ha sido 2 veces presidente y conoce mejor que todos nosotros lo difícil que es gobernar siempre. Entonces, Maquiavelo invita al realismo y dice, si esto es así, se necesitan 2 cosas fundamentales y se las aconseja al Príncipe. Imitar a los romanos, que tienen 2 valores fundamentales. Uno de ellos es, dice, tiene la virtud. Y la virtud, en términos romanos, no quiere decir otra cosa que la audacia, el coraje, la capacidad de decisión. El político debe ser capaz de hacer cosas fulminantes. Y su ejemplo de ello, se ha discutido mucho sobre quién fue el modelo del Príncipe. En realidad, como lo haría Vargas Llosa con un personaje, los novelistas mezcló varios. Probablemente los comportamientos de Fernando I el Católico, que era muy avaro, le parecía muy bien no gastar. Segundo, ciertas formas de magnanimidad que veían otras gentes, y sobre todo César Borgia. El hijo del Papa era su ejemplo, le llamaban el conde de Valentino, el signore de Valentino. ¿Qué había hecho? Hay un documento en italiano que no está en ninguno de los libros de los informes que él hacía. ¿Por qué le admiró? Voy a contar rápidamente el ejemplo de que le llamó la atención, pero dijo, esta es la admirable virtud, parecida a los romanos. Tenía que enfrentar César Borgia a un condottiero rival suyo, que era tan potente en la guerra como él. Era un hombre, eran pequeños ejércitos de 500 hombres, y entonces decidió engañarlo con una estrategia. Hizo correr la fama que era muy alcohólico, muy borracho, y luego se acercó al campamento de su enemigo, sin armas, sin soldados, para conversar, para hablar. El otro lo recibió,
las costumbres del Renacimiento, lo conversaron y decidió dar un gran festín a este arreglo, este acuerdo, en el cual prácticamente el otro demisionaba. En el festín, donde se trajeron por supuesto prostitutas, César Borgia se esmeró en demostrar que era el más disipado de los seres humanos. Y los siguientes días siguió embriagándose y haciendo todo tipo de excesos hasta convencer a sus rivales que él no valía nada. Al poco tiempo lo olvidaron, seguía en el campamento y después de unas semanas salió tranquilamente, subió a su caballo y se fue. La opinión que tenían de él era una piltrafa, no valía la pena protegerse de este hombre, era mentira todo lo que se había dicho. Fue a un bosque donde lo esperaban sus hombres, lo reunió, atacaron la madrugada y pasaron a cuchillo, armi blanchi, dice admirado Maquiavelo, y los desapareció. Y entonces dice, si hay que hacer el mal, hay que hacerlo súbitamente y eliminar con lo cual el rival. Esto era el elemento de la virtud. ¿Qué dice en el tiempo que me queda en las décadas? Las décadas, de estos dos libros hay una gran diferencia. Primero, el primero es un libro pequeño, 150 páginas, 27 capítulos. El segundo tiene 454 páginas en la edición de Alianza Editorial. Yo siempre en mis cursos me quedo en explicar el príncipe, pero es una pena porque realmente el gran Maquiavelo es el que va a reflexionar más bien en los discursos por las siguientes razones. Primero, se ha dicho que es un libro más mesurado, en realidad lo escribió más lentamente como un discurso, ¿no? Es decir, como una reflexión más prolongada. Y luego parece que interrumpió el príncipe para escribir esto y luego regresó, porque dice en un momento, como otro libro que ya he escrito, hice mención a esto, sobre todo a esto que te referiste, Carlos, de no tener ejército mercenario, sino el príncipe queda dominado. Tres cosas solo para este libro. Primero, y con las fichas, ese es el método, ¿no? Con las fichas de sus problemas principales. Primero, la Iglesia como gran rival. Segundo, el comportamiento de los pueblos. Y tercero, el elemento de la multitud. Es absolutamente contrario a cualquier intervención de Roma en la vida política. Dice así, textual, y como muchos opinan que el bienestar de las ciudades italianas nace en la Iglesia romana, quiero contradecirles con algunas razones. Esto está en los discursos. Sobre todo con dos muy poderosas, que a mi juicio no se contradicen entre sí. La primera es que por los malos ejemplos de aquella corte ha perdido Italia toda devoción y toda religión. No está lejos Lutero, lo que tiene infinitos inconvenientes y provoca muchos desórdenes. Los italianos, cuidado, el sentido de la nación italiana, tenemos pues con la Iglesia y con los curas esta primera deuda, habernos vuelto irreligiosos y malvados, pero tenemos todavía una mayor, que es la segunda causa de nuestra ruina, que la Iglesia ha tenido siempre dividido nuestro país. Y realmente un país no puede estar unido y feliz si no se somete todo él a la obediencia de una república, a un príncipe, como ha sucedido en Francia y en España. Y religiosidad profunda y actitud que ya tenía en el príncipe de a la Iglesia hay que mantenerla distante, pero es buena porque educa en la resignación a la gente. La doble moral. Ahora, decirle a Maquiavelo, y con esto es fundamental, con algo que se invocó en la presentación de un libro de Alberto Vergara ayer, el pensamiento laico, que creo que todos pertenecemos, laico no solamente de las religiones, sino de las ideologías que ocupan ese espacio en nuestro tiempo, se inició esta actitud al punto que si le preguntaríamos a Maquiavelo qué religión es buena, la judía, la musulmana o la cristiana para tomar, sería como preguntarle si un amigo tuviera un amigo homosexual convencido, ¿con quién me caso? ¿Con María, con Rebeca o con Marita? Yo creo que la respuesta del homosexual como de Maquiavelo sería la misma, con ninguna, ¿no? Entonces no es la elección por una religión u otra, sino ninguna, porque las religiones se intrometen en la vida de las repúblicas. Segundo elemento, los pueblos.
leo rápidamente: un pueblo acostumbrado a vivir bajo un príncipe, si por casualidad llega a ser libre, difícilmente mantiene la libertad. Interesante. Las repúblicas débiles son irresolutas y no saben deliberar, y cuando toman partido es más por necesidad que por elección. Las acabo antes de las 5 minutos. Y segundo elemento, el pueblo, en este descubrimiento del pueblo, muchas veces desea su ruina. No nos metamos en política peruana por quién vota la gente, no, engañada por una falsa especie de bien, etcétera, etcétera. Entonces, y tercero, un balazo al príncipe, cosa que no hace en la primera, que los defectos de los pueblos tienen su origen en los príncipes, cosa que no aparece en el primer libro. Y entonces, un tema tremendo para él constante, la multitud. Dice, pero la multitud es muy importante, pero la multitud, es línea 44, la página 145 de esta edición, una multitud sin cabeza es inútil y como no se debe amenazar primero y luego demandar la autoridad. Entonces, y un elemento que regresa todo tiempo en él, un ciudadano que quiere emplear su autoridad para hacer alguna buena obra en su república deberá ante todos vencer la envidia. El primer elemento más grave es, y comienza el libro con esta obsesión de Maquiavelo: aunque por la naturaleza envidiosa de los hombres, no necesito decir cuánto intervienen estos elementos en la vida política. ¿A qué nos remite Maquiavelo? Y acabo. Maquiavelo nos remite una ciencia del hombre tal como es. ¿Qué está aquí planteado? La psicología social. ¿Qué está aquí planteado? La antropología del ser humano. La política es difícil por la sencilla razón que está constituido por hombres que no son buenos ni malos, sino una cosa y la otra. Y claro está, este punto de partido liberó las cabezas y fue posible después Hobbes, Rousseau, Tocqueville, Marx y los trabajos que hace el doctor García sobre diversos autores, los que hace Carlos Meléndez y usted seguramente, y entonces nos liberó y por supuesto ya saben ustedes que este es el punto de ciencia en el sentido de ciencia del hombre. ¿Por qué permanece? Porque toca lo que no cambia, y con eso acabo. El ser humano no ha cambiado. Y el ser humano tiene pasiones, tiene deseos, intrigas, y es así. Esto es tan válido, estos conceptos, como la geometría de Euclides, que no cambia, porque el hombre no cambia y el hombre es como es. Y aún así aparecen los héroes, los gestos altruistas y permiten